Lo que no te cuentan del uso de sustancias anabólicas esteroideas, o sea, los llamados coloquialmente esteroides. Quiero aclarar que no estoy ni en contra ni a favor, simplemente llevo pues ya algunos años como entrenador, quiere decir que estoy súper viejito, casi 3 décadas como entrenador, y digamos que como entrenador he sido privilegiado pues por la época en la que vengo, donde me tocó ver muchísima gente que tenía unos cambios increíbles comiendo de una forma muy básica, eh, entrenando y trabajando en lugares de muy escasos recursos, donde la gente si tenía para la mensualidad pues realmente se la tenía que luchar para conseguir otras cosas, entonces no era como tan fácil de tomar la decisión de comer un poco de suplementación o de pronto decir, ah bueno, quiero consumir ciertas sustancias adicionales. Entonces también he estado en otros espacios donde la gente tiene muy buenos recursos económicos y en ese orden de ideas puede decidir consumir otro tipo de cosas adicionales. Eh, pues ese ha sido como digamos dos características digamos de las diferentes poblaciones de entrenamiento, la gente que puede comprar lo que quiera y la gente que le toca salir adelante con lo que tiene, que le dan dimensiones y crea digamos fronteras o diferentes poblaciones a nivel de lo que se puede lograr a nivel de fitness y musculación. Pues lo aclaro si se están enredando o los estoy enredando un poco. Una es la historia de las personas que con toda la escasez del mundo, con su comida básica de la casa, pueden ir al gimnasio y entrenar y buscan tener resultados. Ellos creen en que los pueden tener porque los han logrado con sus condiciones básicas, con gimnasios básicos muy bien, pero con gimnasios básicos, condiciones básicas. Y los que están en la otra frontera, que entrenan en unos super gimnasios también, o en gimnasios muy básicos también, pero que tienen todas las condiciones de comprar todo, ellos también crean su paradigma válido de que para mejorar necesitan tales condiciones que están al alcance de sus recursos económicos. Básicamente en la frontera que tú te encuentres de muy buenos recursos económicos o escasos recursos económicos es la que te va a llevar a pensar qué necesitas para realmente lograr lo que tú quieres. Y en las dos hay cantidad de paradigmas. Por ejemplo, los que están en la de muy buenos recursos económicos dicen y dependen de tener una gran cantidad de cosas para poder lograr 5, 10, 15%, 50 o 100% de musculación. Y muchos de los que están en escasos recursos económicos dicen que necesitan los recursos económicos que estos de acá tienen para poder llegar a tener resultados. Pero también muchos que no tienen recursos económicos no les importa. Dicen, yo lo puedo sacar adelante. Y créame que yo que he estado en las dos fronteras, no de tener y no tener, porque básicamente no tenía recursos económicos, no los tengo todavía, estoy en pro de ello. Pero como entrenador he visto las dos fronteras y ambos pueden desarrollar una gran masa muscular increíble. Y como entrenador he visto gente que compra de todo y no mejora nada. Es más, he visto gran cantidad de gente que compra de todo y no mejora mucho. Y he visto gran cantidad de gente en la otra población que no tiene para comprar absolutamente nada y mejora increíblemente. De hecho, he visto unos físicos de competencia de personas de escasos recursos económicos y parte de esas personas pues las he entrenado y ha llegado a unos niveles de competencia muy buenos con la escasez tremenda, que no le da ni para comprar aminoácidos ni otro tipo de cosas, ni proteína, ni absolutamente nada, proteína pues en polvo. Ojo, porque yo no estoy diciendo que los suplementos no sean buenos, son extremadamente buenos, interesantes, pero estamos hablando en este caso de la proyección que tú tienes. Y en esa proyección que las personas tienen a veces se mete el mundo de los esteroides. ¿Pero por qué hablo de esa proyección? Porque la gente dice, no, es que a ese punto no se puede llegar sin esteroides, a ese punto no se puede llegar sin fármacos, a ese punto no se puede llegar si no le metes algo adicional. También dicen, no, es que los esteroides no son magia. Los esteroides sí son magia. Si tú tienes dos personas que tienen características similares a nivel de entrenamiento, de composición corporal y a nivel de fuerza y están equilibrados en la alimentación, en el descanso y demás elementos, y a esta le coloca fármacos y esta no, esta se le van a notar la hipertrofia, la fuerza, la recuperación y todo se le va a notar de una forma increíble. Si hacen magia, ¿sí? Lógicamente es que eso no, como dicen, es que eso no es chuzar sí ya, pero sí hacen magia. Y yo como entrenador de planta y como entrenador durante tantos años y entrenador de competidores, sé cómo tengo que entrenar a una persona cuando entrena natural para poder llegar a competir con personas que están cicladas. Entonces los esteroides sí hacen magia, no es tan fácil, es muy fácil decir que no hacen magia, pero
a uno como entrenador que lucha por colocar a alguien en un punto muy bueno, le toca, y de forma natural le toca muy, muy difícil. Pero bueno, ese es otro tema. Durante todos estos años he entrenado personas que, natural, totalmente natural, pero también he estado en espacios donde me toca entrenar gente que consume fármacos o que consumía fármacos, o me tocaba ver personas que consumían fármacos en diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como entrenador de planta, todo el mundo llega y uno, se consume, no consume. No, simplemente entrené a las personas y ya. Y luego vamos a hablar un poco de lo que es un entrenador de planta, pero mire esto tan importante. Yo estaba en una ciudad hace mucho tiempo, ya no era entrenador de planta, sino que era usuario de un gimnasio, pues sí entrenaba a algunas personas en otros espacios y en otras dinámicas. Y un amigo, al que no voy a decir el nombre, él ya tenía un gran físico, lógicamente él era consumidor de fármacos, de sustancias, no era atleta mío, pero sí ya tenía un físico increíble. En el gimnasio empezó a desmayarse. Sí, yo no era entrenador de gimnasio porque yo ya estaba en otro enfoque, en otros espacios, ya escribía, ya daba clases, ya otro tipo de cosas. Entonces retomó él en el gimnasio, empezaba en varias secciones, él se desmayaba y salía ahí para la clínica. De hecho, le tomaron el examen, lo encontraron bastante mal. Y otra vez también estaba entrenando y ¡puf! Baja de presión, de presión arterial, una hipotensión y ¡puf! Para la clínica. Y creo que algunos de los resultados que le dieron, hipertrofia cardíaca, otro tipo de alteraciones, el tal es que casi se va para el otro lado. Claro, porque es que es muy fácil uno sacarse el cepillo con el físico de otro. El loco ya tenía un físico espectacular. No digo el nombre de él, porque pues si él lo ha contado alguna vez, pero no lo ha hecho tan público, entonces no hay necesidad de decir el nombre de él. Pero, ¿qué pasaba? Él llegó un momento en que ya no podía consumir más fármacos. El médico le dijo, si consumes más fármacos te mueres, te vas para el otro lado a hacer culturismo al otro lado. Acá ya no lo va a hacer, lo va a hacer al otro lado, chico. Y bien, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo consumo fármacos y no hay ningún problema, y tal cosa y tal otra, y llevo 8 años y míreme, pero las cosas suceden cuando te suceden. Ay, sí, qué sabiduría, sucede cuando te sucede. Todo el mundo piensa que le va a suceder a otros, pero en un momento te puede suceder. Aparte de que pues recayó a nivel de su salud, como le pueda pasar a mucha gente, lo que no te cuentan, porque eso es lo que te cuentan, que puedes joderte a nivel de salud, pero lo que no te cuentan de los esteroides es todo lo que sucede en tu entorno familiar, a nivel de tu coraza caracterológica, de tu psiquismo, de cómo te comportas frente a los demás. Generalmente las personas que empiezan a consumir fármacos empiezan a tener una alteración en su carácter muy fuerte, y es muy normal que empiecen, por ejemplo, a no saludar, a responder de una forma muy contundente, que si van por la calle, alguien les pitó, se bajen y digan, entonces, ¿qué hijo de tanta? Todo, absolutamente todo, lo llevan a un extremo, están a la defensiva total y completamente, y eso lo muestran muy bacano también algunas analíticas de laboratorio donde su cortisol está totalmente elevado, sus señales de alerta están allí, y yo recuerdo muy bien, por ejemplo, el caso de otro chico que también consumía fármacos, y terminó básicamente por golpear a su familia, golpear a sus hermanos, golpear a su esposa en alguna ocasión, se separó. O sea, lo que empieza a pasar a nivel del psiquismo, lo que empieza a pasar con tu carácter es muy brutal, y brutal en el sentido bárbaro de la palabra. Son cosas que no puedes controlar. Entonces te digo, ¿hasta dónde quieres tú comprometer músculos por tu entorno familiar? O sea, ¿vale la pena que comprometas el aumento de masa muscular por la salud? Bueno, de eso ya tomas la decisión. Pero ¿hasta dónde quieres tú comprometer el desarrollo de hipertrofia o ganarte una medalla y perder tu familia? Porque el caso que le digo, el chico terminó con un comportamiento sexual bastante desordenado, porque si usas fármacos vas a querer tener sexo mañana, tarde y noche, ¿sí? Hay tiempos en que te vas a estar así, no todo el tiempo, pero sí hay tiempo en que vas a querer tener sexo, porque la verdad es que con el uso de fármacos llega un momento en que se te dispara la libido, y llega un momento que también estás, entre comillas, controlado, y andas así en unas curvas impresionantes. Entonces, claro, como la conducta sexual está desordenada, la testosterona está arriba, sí hay una tendencia hacia la agresividad, sí la hay. Hay una tendencia a mantener mecanismos de alerta. Pueden googlear un poco
o indagar un poco sobre la ira de Roy. La ira de Roy es importante, cómo tiene una relación directa con la testosterona, y hay muchos estudios que se han hecho en ratas, pero en ratas como las ratas, por ejemplo, bajo la influencia de la testosterona, algunas son más agresivas, bueno, hay otro tipo de comportamientos de aislamiento, otras características allí. Pero cuando se ha hecho, por ejemplo, la observación en hombres, en seres humanos, se ha notado que pueden desarrollar un síndrome de TOP, trastorno obsesivo compulsivo. Te quedas con los pensamientos de todo, ahí es donde piensas, ay, se me está mirando mal, y a usted qué es lo que le pasa, donde piensas que tú predominas frente al mundo, que la gente te está pisoteando, entonces que tienes que defenderte, y que por qué no me va a defender, es que yo no puedo dejar que nadie pase por encima de mí, y en las situaciones más estúpidas de la vida terminas por agredir y hacerte el agredido, ¿sí? Es súper fundamental que las personas entiendan que el manejo del carácter como tal se altera muchísimo. Y no lo estoy diciendo desde el contexto únicamente científico, lo estoy diciendo desde el contexto de lo que he vivido con personas cercanas, y como les digo, como te digo, he visto, por ejemplo, compañeros con unos físicos increíbles, campeones en diferentes categorías, que terminan por golpear a su esposa y separarse, por dejar a sus hijos, por dejar a su familia, por dejar sus negocios, por consumirse todo el negocio en esteroides. Y no estoy exagerando, he visto gente de un éxito de un carisma y un talento humano increíble, ¿sí? Volverse nada. Ve, Kio, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Y tu esposa, no, nos separamos, no, me demandó, no, es que no sé, un día llegué mal y le metí la mano, y no sé, no era yo, y ella no me perdonó, bueno, y tantas cosas, no, ¿y qué te pasó? No, parce, ella me echó, ¿por qué? No, la engañé, me metí con unas viejas, si usted viera las porquerías de viejas con las que me metí, yo no sé qué me pasa, es que estaban unos días que no me podía controlar. Entonces el consumo de esteroides, tú tienes que saber si le vas a vender el alma al diablo, ¿sí? Cuando tú decides consumir esteroides, también decides venderle el alma al diablo, o sea, músculos por tu alma, ¿ok? Esa es como la gran reflexión, músculos por tu alma. Este chico que les digo que luego yo lo entrenaba, porque él dijo, no, profe, en ese tiempo me decían doc, porque yo trabajaba en un centro de medicina del dolor, y entonces hacíamos revisiones posturales y otro tipo de elementos, y los médicos o las personas que estaban ahí atendían, llevaba algún concepto frente a su físico, a su masa muscular, frente a su fortalecimiento, frente a algunas condiciones posturales, pero atendían los médicos, entonces me decían doc por eso y por otras razones adicionales de otros contextos. Pero lo que sí quiero es que comprendan que él me decía, bueno, no, profe, es que ya yo no puedo consumir más fármacos porque el médico me dijo que no puedo consumir más fármacos, entonces ahorita sí quiero que usted me entrene porque yo sé que usted entrenó a este otro más natural y a esto más le está yendo muy bien. Y pues él creyó que pues por ese lado era que tenía que buscar a alguien como yo en su momento. Y cuando lo empecé a entrenar, lo primero es que el entrenamiento con esteroides es muy diferente al entrenamiento sin esteroides. Y ojo, y el entrenamiento con esteroides es muy diferente guiado por un entrenador al guiado por él mismo, porque la gente con esteroides cree que está haciendo lo mejor, cree que está entrenando muy bien, cree que hacer lo que hacen sus íconos del fitness y un man recontramusculado está muy bien, además porque, vuelvo y digo, los esteroides sí hacen magia, dicen que los esteroides no hacen magia, pero los esteroides sí hacen magia, de hecho debería ser un pocax la magia de los esteroides. Entonces, el cuento es que él creía que como ya entrenaba natural se necesitaba la ayuda de alguien. Primero, de entrada, después de que una persona consume esteroides, nunca más vuelve a ser natural. Que no vuelve a consumir esteroides es otra cosa, pero nunca más vuelve a ser natural. La cantidad de células satélites que se convierten en células musculares son increíbles. Es decir, en tu músculo, alrededor de las células musculares, allí, pues explicándolo coloquialmente, hay una cantidad de células que no son ni células musculares ni son nada. Pero cuando las personas consumen esteroides, parte de esas células se pueden convertir en células musculares. Y después de que se convierten en células musculares, esas células, y si así tú dejes de entrenar o dejes de consumir esteroides, ya no dicen, ya no soy una célula muscular, me convertiré en una célula sin sentido. No, ya pasó a ser allá parte de ese músculo como tal. Entonces, bueno, retomamos. Él dijo, bueno, profe, entréneme. Y yo lo empecé a entrenar. El entrenamiento cardiovascular, su entrenamiento cardio era caminar de vez en cuando 10 minutos mirando el celular, y eso es una chorrada, eso es una tontada de aquí a Pekín.
para un atleta, oye, ya después de que estés acostumbrado, después de un tiempo ya no tiene ningún impacto subirte a caminar en una cinta, en una banda sin fin. Bueno, eso es relativo para algunas personas, pero ahorita estoy hablando de esto a nivel de entrenadores y atletas de competición. Y ya empecé a hacer cardio G. El cardio G es increíble. A nivel motivacional tiene un impacto chévere. No estoy diciendo que si usted tiene depresión vaya a hacer cardio G. Pues sí debería hacerlo por todo, pero a nivel motivacional es increíble. Empezó a cambiar un poquito la motivación. Los entrenamientos tuvo que pulirlos. Los entrenamientos ya le parecían muy duros, demasiado duros. Y empezó a mejorar. De hecho, a veces era una, entre comillas, pelea porque él quería, puta, porque ya no tengo tanta fuerza, porque tal cosa. Entonces, entrenarlo bajo principios de entrenamiento, por ejemplo, como un entrenamiento isotónico que lleva al pectoral a una buena elongación y donde no puede mover por ejemplo, 140 kilos si era su carga máxima, sino que ya le toca mover 100 kilos, no, puta, porque quiere la sensación de sentirse extremadamente poderoso versus a los kilos que mueven. Y en el culturismo hay que saber que no solamente es fuerza, que también es estrategia, o que no solamente es fuerzas máximas, que también es estrategia sobre fuerza explosiva y sobre principios de entrenamiento. Súper importante eso. Entonces, claro, como ya no tenía las mismas sensaciones y el mismo dominio de sí, es decir, yo haga lo que haga me voy a sentir re bien, porque los esteroides algo que te hacen frente a la fuerza es hacerte sentir muy bien, así no estés muy bien, porque yo conozco mucha gente que consume esteroides y no son muy buenos a nivel de entrenamiento, como otros son muy buenos a nivel de entrenamiento también, muy muy buenos. Entonces, claro, él ya no tenía como ese control tan bacano y ahí es donde empieza la historia también triste a nivel de entrenamiento, donde aparece algo que es la dismorfia, ¿sí? o la vigorexia, donde él seguía muy bacano físicamente, ese man tiene un físico espectacular, es de uno de los físicos más bonitos que he visto, una simetría bacanísima, pero él nunca se veía bien, jamás se veía bien, siempre se veía mal, y yo cada vez veía que por ejemplo le aumentaba más su pecho o mejoraba la presentación porque él ya tenía un físico espectacular. ¿Para qué uno como entrenador va a sacarse cepillo con lo que no es? Él ya tenía un físico espectacular. ¿Qué hacía yo? Pues que creciera un poco más o que tuviera un poco más de volumen o presentación o que cambiara un poco la forma. Ojo, cuando hablo de forma, los que son entrenadores lo entienden, los que no son entrenadores sino que están en otros oficios, también muy buenos. La forma del músculo no cambia. Mira, es la fisiología. No, estamos hablando de entrenadores que sabemos a qué nos referimos. La presentación del músculo, no un músculo amontonado, sino un músculo bien presentado. A eso me refiero. Entonces, claro, uno le da forma, le enseña a posar mejor, porque las poses son todo un arte. Pero él se seguía viendo mal. Él ya tiene un pectoral inferior, si es que se puede llamar pectoral inferior, bien bacano, porque eso es lo que hace que su pectoral en una tarima se vea bacano. Una expansión dorsal, y generalmente en la expansión dorsal el pectoral inferior se pierde. Este tiene un pectoral inferior bacanísimo, un pectoral superior también bacano, pero le faltaba un poco de expansión de pectoral porque lo ocultaba muchísimo. Mejoró cantidades eso, se veía muy bacano ya cuando posaba, pero él se quejaba todos los días de que se veía mal. Tenga la vigorexia, ¿sí? Parecido un poquito como a la anorexia. Y detrás de esa vigorexia aparecían trastornos alimentarios, ¿no? También se veía mal, se deprimía porque se veía mal, no quería ir a entrenar, porque el resultado del uso de fármacos como tal te dice, mira, si no tengo fármacos encima, no estoy haciendo las cosas bien. ¿Para qué entreno si no tengo fármacos? Y de hecho hablaba así, de hecho era literal, él me decía, no, yo a veces pienso que para qué pierdo el tiempo acá si no estoy ciclado. ¿Para qué pierdo el tiempo acá si no estoy ciclado? Entonces, no, yo no voy a entrenar, y a veces me decía, no voy. Yo le tenía una paciencia increíble porque cuando alguien se me queja tanto o no va a una sección de entrenamiento, yo no vuelvo, que lo perdone Dios o no sé qué otra cosa, pero yo no vuelvo porque yo soy entrenador y como entrenador merezco un respeto, así como yo respeto a mis atletas. Entonces, el cuento es que yo le tenía muchísima paciencia en ese estado, y lo seguí entrenando y le seguí entendiendo la condición. A veces lo recogía en la casa de él, todo eso antes de que se separara, lo llevaba, y mire, es algo tan bacano porque uno como entrenador tiene un compromiso con inspirar, muchísimo más allá de la imagen, con inspirar, con sacarle no solamente la fuerza muscular que tiene, sino la fuerza motivacional, no motivacional acá de la emoción, sino ese motivo para actuar más allá de cómo él se sienta realmente. Y dele todos los días, 2-3 horas, a veces hasta recogerlo, a veces llevarlo, una cosa. Él ya tenía un físico increíble, recalco eso, pero mejoró. Él se había presentado en varias competencias, hasta el momento no había podido ganar.
aún con el físico tan bacano que tenía. Y paradójicamente se presentó luego en el exterior y quedó campeón. Compitió en el exterior y quedó campeón, estando sin consumo de sustancias. Y aún así se fue a competir con depresión, aburrido, que no, que yo para qué voy, que será que sí voy. Yo le dije, no, escríbete, tal, dale. Yo sabía que era ese su mundo y él quería estar en ese mundo, escríbete, dale, tal. Y claro, uno viéndolo por televisión competir y quedó, listo, quedó campeón. Le fue bien sin estar consumiendo fármacos. Y él decía, no, voy natural. Y no vas natural, mijo, porque tú llevas como 10 años de consumo de fármacos o no sé cuántos años más. Tú vas en este momento sin consumo de fármacos, pero natural no eres. Pero el tal es que cuando volvió allá, inclusive dijo, no, yo voy a volver a consumir fármacos porque no. Yo le decía, pero no quedaste campeón, no te fue bien, no, mire cómo está, no, pero es que así no, uno entrena como que no va para ningún lado, que no sé qué, bueno, ya. Y la desmotivación de él era tan fuerte, inclusive aún quedando campeón, que no se veía bien. Y como sabía mi posición frente a los fármacos, no que ni buena ni mala, simplemente que yo no acompañaba un proceso con sustancias, porque además por mi síndrome de Asperger me da mucho temor y me bloqueo demasiado. Entonces él empezó a entrenar en otros momentos y ya él siguió su camino, y pues yo no soy invasivo, siga su camino y ya, y pues nos distanciamos un poco. Después quería volver a competir, dijo, entréneme, pero pues yo ya estaba ocupado en esos conceptos y pues no identificaba que fuera como tan comprometido con más que la filosofía, digamos la dinámica de entrenamiento que yo llevaba con las personas o con los atletas de preparación que tenía, aunque es una gran persona siempre. Y además veía que si él seguía consumiendo fármacos, ya tenía varias prescripciones médicas que decían, mira hermano, tienes que dar de consumido, paila. Por eso les digo, es importante que ustedes sepan qué pasa con su psiquismo, qué pasa con su entorno, porque cuando usted decide consumir fármacos, usted coloca a su familia en una posición vulnerable. Hay gente que inclusive ha terminado por golpear a sus hijos que nunca los había golpeado, a su esposa, a su mamá y demás, a sus vecinos, pelear con su mejor amigo, porque sí generan adicción, sí generan una dependencia muy fuerte como tal. Sí tiene brotes psicóticos, y en otro podcast les voy a hablar de esos brotes psicóticos tan contundentes, y de otro caso de otro amigo que también decidió consumir fármacos con otra persona y terminó en un psiquiátrico. Después les contaré, y otros casos adicionales. Pero en esencia yo quiero que entiendan que consumir fármacos, independiente que usted quiera masa muscular o no, es vender el alma al diablo. ¿Sí? Su salud, su inmunología, su sistema inmune, sus órganos, todo, su medio ambiente, su psiquismo se va a alterar demasiado. Está bien documentado que produce trastorno obsesivo compulsivo, produce vigorexia, dismorfia, produce trancones alimentarios, además porque las personas que consumen fármacos son tan difíciles, porque ellos dicen, no, yo no necesito contar calorías, no, yo como tal cosa, no, solamente pollo, y digamos que su nivel de felicidad es el dominio y el control que tienen hacia los demás. Tenía otro chico que venía a consumir fármacos también, él, cuando estaba súper alterado, esta es otra historia que contaré en otro momento, y lo tenían tan alterado que estaba en una depresión tan fuerte, no tenía sexualidad, estaba gordo, poca masa muscular, llegaba al gimnasio y no saludaba absolutamente a nadie, pasaba por encima de la gente. Bueno, una serie de características allí. Es increíble cómo el consumo de fármacos puede alterar tu psiquismo de una forma contundente. Ahora, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a colocar más que en tela de juicio, en una banda muy vulnerable, muy débil, tus relaciones adecuadas, tu equilibrio familiar, tu equilibrio de carácter? Y ojo, porque es que todas las personas que terminan por golpear a sus parejas, a su esposo, a su esposa, a sus hijos de una forma inadecuada, porque todas las formas son inadecuadas, que terminan por acabar con su empresa y con su familia, no creían que les podía suceder. Es que con el consumo de fármacos, como en el consumo de cualquier sustancia, también vas perdiendo ese control, y muchas de las situaciones que las personas viven hoy, aunque no hayan acabado con su familia y con sus negocios, parte de su carácter y algunas posiciones a veces agresivas tienen que ver con esto. No estoy diciendo, ojo, no consuma fármacos, estoy diciendo, mira, esto te puede pasar, además porque una cosa es leerse un paper y otra cosa es estar
casi 3 décadas viendo personas que destruyen su vida con consumo de fármacos, viendo una persona que hoy es muy viga y verla después que inclusive está en diálisis y está en otro tipo de procesos porque quedó vuelta a nada después de ser una recontramole, y ver que muchos jóvenes pintas están haciéndolo hoy y hasta sin control, porque el consumo de fármacos para la musculación como tal, nada, nunca va a estar en control, que se puede reducir el impacto y que usted a través de analíticas del laboratorio va a poder decir, ya me jodí, ya te jodiste, listo, pero tiene efectos secundarios sí o sí, con quien lo hagas. Que si tú vas a buscar un endocrino para que te hagan las mejores analíticas y para que comprenda cómo funcionan mejores los procesos, pues bueno, bacanísimo, pero hágalo con quien lo haga, vas a tener efectos secundarios. Yo nunca he tenido como esa inducción hacia los atletas de que usen fármacos. Yo algún día me haría un TRT, que es un TRT pero con un clínico, ¿sí? Que es para hombres de mayores de 40 a 45 años, que es un tratamiento de regulación de testosterona, que tiene unas dosis adecuadas y bien es para eso. O sea, clínicamente los TRT tienen un soporte, pero lo haría con un clínico, no con un entrenador. A mí me ha tocado estudiar, digamos, los fármacos, el uso de fármacos. Yo no me consideraría, a pesar que me ha tocado estudiarlo, no me consideraría que pudiese llevar a una persona. Primero, por mi propio Asperger no me permite. Segundo, por mi propio no, porque soy Asperger. Me ha tocado aprender que no es, sino que es una condición que ya es como de uno. Este año me ha tocado aceptarla muchísimo. Segundo, porque no soy un clínico que pueda identificar cómo se está comportando algunas patologías. Y tercero, porque no, sabiendo todo lo que puede producir a nivel de carácter, no me gustaría como ser el promotor, el inductor, a pesar de que una persona adulta tiene la responsabilidad de ese sentido tan fuerte y vulnerable en que se coloca el entorno, una familia completa y muchas más personas cuando una persona consume fármacos y pierde el dominio de sí. Y eso no le pasa a unos pocos, le pasa a una gran mayoría. De hecho, cuando tú tienes en el entorno una persona que consume fármacos y algún día tienes un conflicto, un problema con ella, pues de hecho meses después hablar con ella y dice, sí, es que por esos días está muy alterado, porque estaba con trembo, estaba con tal cosa, estaba con tal otra, es duro. Entonces, más allá de que consuman o no consuman fármacos, quería mostrarles esta cara para que cuando usted piense si consume o no, primero busque un soporte motivacional, perdón, un soporte, digamos, psicológico fuerte. Ojalá esté de la mano con un psicólogo, ¿sí? Si es que usted decidió hacerlo. Y que también esté muchísimo más alerta, no para responder de forma agresiva, sino para que las personas que están en su entorno, usted no las vulnere. Sepa que puede llegar a ser agresivo, no solamente físicamente, sino verbalmente, renunciar a amistades, renunciar a trabajo, renunciar a muchísimas cosas que son valiosas y que a la larga sí son duraderas, no como el estímulo de los esteroides que en algún momento puede pasarle una factura negativa. Vamos con otro podcast interesante, cómo es la forma que ustedes nos pueden ayudar a nosotros. Primero suscribirse, darle me gusta y comentar, hace que este canal surja. Les estoy contando todo este contexto desde la vivencia, ¿sí? Desde algunas cositas como para que ustedes indaguen. No les estoy, no, es que según la ciencia, no, seguro que hemos vivido en este contexto con atletas, con personas cercanas, y nombré solamente algo muy básico para que pues, usted pueda acercarse y tomar una reflexión también adecuada. Espero que avancen, que mejoren, que progresen, que nos den me gusta, que compartan este material, y acá vamos a tener 1 o 2 podcasts semanalmente full bacanos.